Después de 2 pruebas de alto calibre, México deja sensaciones que van más allá del resultado. La reinauguración del Estadio Azteca frente a Portugal y el pulso ante Bélgica no solo midieron el nivel, también midieron el carácter de la selección. El equipo de Javier Aguirre empieza a mostrar identidad, orden, valentía y momentos de verdadera ambición. Aún hay ajustes que hacer rumbo a la lista final y en el parado táctico también, pero algo es cierto, competir ya no debe ser el techo, sino el punto de partida para una selección que en el Mundial tiene que atreverse a más. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a El Once Inicial. En la edición de hoy analizamos el presente y el futuro que ya empieza a tomar forma de la selección mexicana. Hoy viajaremos al futuro hasta el 11 de junio del 2026, la inauguración en el Estadio Azteca, para saber qué 11 podríamos nosotros en la cancha de ese día tan fastuoso. En el cara a cara tendremos a 2 jugadores que sin duda alguna abren la conversación, el Tala Rangel y Memo Ochoa. En el reportaje de Vianey Zárate nos adentraremos al mundo del proceso que tiene que seguir un futbolista desde las fuerzas básicas hasta el sueño de convertirse en profesional. Y en la ya conocida sección del perfil de los clasificados, analizamos a 2 selecciones que nos pueden dar mucho de qué hablar, Escocia y Egipto. Así que quédate con nosotros porque aquí comienza El Once Inicial. Comenzamos el 11 inicial con una dinámica muy especial. Viajaremos en el tiempo y nos vamos hasta el 11 de junio del 2026, el día de la inauguración de la Copa del Mundo, cuando México se enfrenta a Sudáfrica. Aquí en el 11 inicial vamos a armar a nuestro 11 ideal para ese partido. Cada uno, Sahara, Chema, Pato y yo, presentaremos nuestro 11 inicial con base en lo que creemos y proyectamos. En este caso, Chema tendrá los 26 convocados que podrían ir al Mundial y a partir de ahí deberá elegir a sus 11 titulares explicando su idea y su planteamiento táctico. Así que arranca este ejercicio. Esto es el 11 inicial del 11 inicial. Ahora sí llegó el momento de abrir este tan esperado debate. Mi querido Chema ya tiene lista su propuesta, así que viajamos a ese tan esperado 11 de junio del 2026. Querido Chema, ¿cómo sale México para esta inauguración según tu planeación? Sahara, yo me iría con un 4-4-2 en forma de diamante el medio campo. En portería me iría con Francisco Guillermo Ochoa, que es una decisión bastante polémica, pero el tipo sabe jugar estos partidos y creo que la selección está urgida de un líder que sepa jugar este tipo de juegos. En la central me iría con lo que todos esperamos, que va a ser Johan Vázquez y César Montes. En los laterales me iría con Gallardo por su buen juego aéreo y con Julián Araujo por su profundidad, pero porque está viendo un momento exquisito en el Celtic de Glasgow. Y la verdad me gusta mucho la intensidad que le mete a los partidos. Necesita mucha garra, necesita ese tipo que meta tal vez ese juego sucio en las bandas. Pero mi clave está en el medio campo. Me voy con Edson Álvarez, el capitán de la selección, como un pivote. Y abierto me iría con Lira, con la opción de que sea el segundo contención y que Mora con Fidalgo en el ataque jueguen en esta zona, pero también se vayan abriendo hacia las bandas y que tal vez Raúl Jiménez sea el tipo que baje a asociarse un poquito más y que deje a Armando González en la punta. Tal vez lo que me preocupa un poco es que estoy jugando sin extremos naturales nominales y la verdad es que Armando González me gusta mucho cómo recibe a profundidad. Entonces eso es lo que me preocuparía un poco, pero creo que no tenemos hoy en día tal vez los extremos totales o que estén en una forma increíble. No me convence ninguno y por eso decidí poblar el medio campo con la máxima calidad posible, sabiendo que Mora y Fidalgo saben jugar también bien por las bandas. Hay 2 cosas que me sorprenden, mi estimado Chema. Una es que creo que se la voy a dejar como segunda opción, pero la primera es que te vas con Memo Ochoa a la portería. Estás decidiendo irte por la experiencia y por el liderazgo en lugar de apostar por la juventud y por el nuevo talento. Y también entonces vamos a dejar claro que tu sorpresiva está en el medio campo. Un poco sí, la verdad es que creo que el que lo merece es el Tala Rangel, eso no lo voy a dejar en duda, pero no me convence Edson Álvarez y Raúl Jiménez. Creo que son 2 tipos increíbles, un poquito más Raúl Jiménez, pero creo que no tenemos un líder como tal y me voy con Memo Ochoa para que comande la selección. Bastante arriesgada tu propuesta, mi estimado Chema, pero todavía tenemos 3 selecciones más que analizar aquí en el 11 inicial del 11 inicial. Definitivamente un 11 inicial que deja mucho de qué hablar. Y justo hablando de procesos y de cómo se construyen los futbolistas de élite, es momento de ir al reportaje de Vianey Zárate, donde nos adentramos
centramos en el camino que recorre un jugador desde las fuerzas básicas hasta que busque consolidarse en el profesionalismo. Una historia de esfuerzo, disciplina y sueños que comienzan mucho antes de llegar a Primera División. Amigos del Once Inicial, todos tenemos un sueño y para alcanzarlo hay un camino que recorrer. Como en el fútbol, detrás de cada futbolista profesional hubo un niño que en una cancha como esta soñó en jugar en un equipo profesional. La verdad me gustaría llegar a jugar en la Liga MX. Pues mi sueño es ser futbolista profesional. Practico desde los 3, 4 años. Estaba muy chiquito. Y lo practico porque una vez vi a unos adolescentes jugando fútbol y me llamó mucho la atención. Inicialmente en categorías pequeñas, bueno, tenemos que trabajar en la parte más cognitiva, más motriz. Posteriormente viene un trabajo más especializado, aspectos más técnicos, más tácticos. Y bueno, al final entramos en las categorías más grandes, que es una antesala hacia el fútbol profesional. Con los años llega la disciplina, los entrenamientos y los tropiezos. Algunos se quedan en el camino, pero otros avanzan y dan el salto. Sí, a las fuerzas básicas. Pues la verdad es que es muy difícil porque es una decisión que debes de tomar desde niño, ¿no? Porque obviamente los filtros se van haciendo cada vez más chiquitos, ¿no? Cuando juegas en la escuela pues hay un nivel, pero ya cuando estás en fuerzas básicas todos tienen el mismo nivel de bueno como tú, entonces hay que ir pasando esos años, esas categorías, ¿no? Desde la sub-15, luego la sub-17, sub-19, ahora que así se llama, sub-21. Entonces pues obviamente son retos diferentes porque te enfrentas con distintos entrenadores y distintos compañeros que hay que ir aprendiendo y adaptándote a la forma que ellos quieren en ese momento de formarte o de enseñarte lo que para ellos está bien en el fútbol, ¿no? Van a ir subiendo dependiendo a su desarrollo tanto motriz, como cognitivo, como social, como psicológico. Yo creo que esa es la parte más importante, que ellos mismos sepan en qué momento ya tengo desarrollado la parte de habilidad, ya sea sin balón o con balón, pues bueno, para ir subiendo poco a poco de categoría. Llegar no es cuestión de talento únicamente, el camino es duro y solamente los que mantienen la disciplina y la constancia pueden alcanzar ese sueño que tenían de pequeños, ser futbolistas profesionales. Es algo totalmente diferente, ¿no? El fútbol profesional es otra cosa, por eso pues llegan pocos, ¿no? Porque en fuerzas básicas pues hay cientos de jugadores que pueden haber tenido ese proceso y cuando llegas a este gran filtro de la Primera División, pues sí es un escalón mucho más alto que todavía hay que brincar, ¿no? Ahora podemos ver jugadores que pueden jugar 1 o 2 partidos en Primera División y no vuelven a jugar, ¿no? Entonces ahí está claro que no solo por haber tenido el proceso de formación en fuerzas básicas vas a asegurar tu camino en Primera División. Y ahí está un recorrido que deja claro que llegar a la élite no es casualidad. Es el resultado de años de mucho trabajo, formación y constancia. Y bajo esa misma línea en el Once Inicial, seguimos viajando rumbo a ese 11 de junio del 2026, imaginando cómo podría saltar México a la cancha en la inauguración del Mundial. Ya escuchamos la propuesta de Chema, ahora es turno de Pato, que también tiene su once ideal y su propia lectura de juego. Bienvenido, Pato, platícanos cuál sería tu posición en el once inicial, mi estimado Omar, vamos con ustedes. Y bueno, una vez más vamos a aprender la máquina del tiempo, viajar al futuro, 11 de junio del 2026. Patricio Castillo, ¿a quién pondrías en la cancha del Estadio Azteca ese día frente a Sudáfrica, mi querido Pat? Bueno, pues, mi querido Omar, yo también me iría con un 4-4-2 en rombo, lo que coloquialmente yo conocía como un 4-1-2-1-2. Pero la clave aquí es que los dos mediocentros, tanto Álvaro Fidalgo como Eric Lira, van a estar un poquito más compresos hacia el centro. ¿Para qué? Para liberar las dos bandas y que mis dos laterales, además de ser defensivos, también puedan ser ofensivos. Entonces, desde abajo, con Memo Ochoa en la portería, lo pongo ahí por encima del Tata Rangel, porque creo que es el partido con menos riesgo para poder romper el famoso récord. ¿Solo para la inauguración o ya para todo el Mundial? Lo pondría solo en la inauguración. Ok. Entonces, la defensiva es pues muy similar. César Montes y Johan Vázquez en defensa, Jesús Gallardo en la lateral izquierda y Richie Ledesma de las Chivas en la lateral derecha, porque me gusta mucho su capacidad ofensiva. Entonces, creo que pueden nutrir a los delanteros y al medio centro de centros buenos,
creo que es muy bueno dando esos centros, ¿no? Edson Álvarez de contención, que también puede bajar a la defensiva cuando los laterales suban, para que tener como una cobertura de 3 defensas centrales, por así decirlo. Álvaro Fidalgo y Eric Lira, los 2 mediocentros compresos para nutrir de balones a toda la ofensiva y también a las laterales. Gil Mora de medio centro ofensivo, para tener como toda esa idea y esa capacidad de gol. Y Julián Quiñones y Raúl Jiménez como los 2 delanteros. Julián Quiñones lo pongo porque pues ha tenido un buen momento en Arabia Saudita y creo que puede meter muchos goles. Y pues Raúl Jiménez también en el Fulham creo que vive un gran momento y pues es el cobrador de penales de la selección, ¿no? Suena justo a que se pueden complementar muy bien, mucho al estilo de lo que sucedió tanto con Julio Furch como con el mismo Julián Quiñones en el Atlas de Guadalajara. Pues suena muy interesante y bastante ofensivo justamente este 11 inicial. Pues ahí está el 11 inicial de Patricio Castillo. Veremos lo que sigue con Sahara y también conmigo. Interesante propuesta de Patricio Castillo, que mete a un jugador sorpresa, Julián Quiñones, ¿no, mi estimado Omar? Sí, un 11 inicial que es bastante ofensivo, pero que la verdad está muy atractivo. Y atractivo también es lo que está sucediendo con las lesiones, también el rumbo a la Copa del Mundo. Porque vaya que hay lesionados en esta Copa del Mundo. Así que, ¿qué te parece si vamos ahí en la red con Pato y Chema? Y yo soy Patricio Castillo. Y yo soy Chema Hernández. Y esto es Los Lesionados del Mundial. Una sección donde vamos a repasar brevemente cuáles son las bajas más importantes hasta ahora del Mundial, porque tristemente y como cada 4 años, hay cracks que no pueden jugar la máxima fiesta deportiva del mundo. En primer lugar, y para muchos la baja más importante del Mundial hasta ahora, es Rodrigo Goes, la estrella brasileña, que había tenido un inicio de temporada muy complicado, pero que poco a poco iba recuperando el nivel que todos conocemos. Bueno, pues tristemente sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior en un partido contra el Getafe, lo que lo deja sin ninguna posibilidad de disputar la Copa del Mundo. No sabíamos si iba a ser titular por la fuerte competencia de Brasil por las bandas, con jugadores como Vinicius Junior, Rafinha o Estevão Willian, entre otros. Pero sin duda Brasil pierde un jugador importantísimo que seguramente hubiera aportado no solo goles, sino también buen fútbol a la canariña. Ahora vámonos a la selección mexicana, porque también tiene muchos lesionados, empezando por el primero, que es Rodrigo Huescas, que si no se hubiera lastimado aquella tarde de Champions en Azerbaiyán, seguramente no tendríamos tantas dudas de la posición de lateral derecho. El joven lateral derecho ya se había ganado la confianza del entrenador del Copenhague y se había convertido en un indiscutible para el gigante danés, incluso con todas las dudas que generó su fichaje en Dinamarca. Al igual que Rodrigo, sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y aunque existe una mínima posibilidad de que llegue en condiciones, todo apunta a que la falta de ritmo le impedirá ir al Mundial, ya que se perdió la última fecha FIFA contra Bélgica y Portugal. Vámonos con otro ligamento cruzado anterior roto, porque tristemente hace un par de semanas los mexicanos lloramos mucho la lesión de Marcel Ruiz contra el San Diego FC en la CONCACAF Champions Cup. Uno de los mejores mediocampistas mexicanos de los últimos años se pierde el Mundial y a diferencia de Rodrigo Huescas, Marcel pintaba para ser titular y uno de los grandes orquestadores de la selección mexicana. La única noticia positiva es que esto le abre espacio a Álvaro Fidalgo para comandar el mediocampo de la selección. Pero sin duda el Tri pierde un jugador completísimo y una pieza muy importante en la rotación del cuadro de Javier Aguirre. Todo esto llega además en lo que probablemente era el mejor momento de su carrera. Capitán del Deportivo Toluca y con rumores fuertes de que lo colocaban en el fútbol brasileño e incluso en Europa. Por último, Luis Ángel Malagón, quien hace unos años pintaba para ser el claro portero titular del Tri. Sin embargo, su nivel bajó un poco al mismo tiempo que el de su club y el Tala le ganó terreno. Aún así, antes de su lesión seguía en la pelea por la titularidad, pero se rompió el tendón de Aquiles en un duelo contra el Philadelphia Union, una lesión que lo dejará fuera de la justa mundialista. Esto responde a una incógnita que muchos teníamos. Guillermo Ochoa sí va a ir al Mundial. Pero bueno, eso fue todo el tiempo que tuvimos para repasar a los lesionados, sobre todo a los mexicanos. Entonces, no olviden dejarnos en @canal11tv qué lesionados nos faltaron y qué más quieren ver. Nos vemos a la próxima. Regresamos con ustedes, Omar y Sahara. Muchas gracias, Chema, Pato, por ponernos al tanto de un tema que puede ser determinante rumbo al Mundial. Y seguimos con esta gran dinámica del 11 inicial, viajando hasta el 11 de junio del 2026 para imaginar cómo saldría México en el partido inaugural. Ya vimos las propuestas de Chema, de Pato, y ahora es el momento de Sahara Mercado. ¿Cuál es el 11 inicial, mi querida Sahara, que pondrías el 11 de junio en el Estadio Azteca? Mi querido Omar, yo me voy a ir con un 4-3-3, pensando en un equipo más abierto, con amplitud y mucha movilidad en el ataque.
En la portería yo voy a apostar por Raúl El Tala Rangel, un arquero que vive un gran momento y que puede aportar frescura y seguridad bajo los 3 palos. En defensa mantengo la base, Johan Vázquez y César Mortes como centrales, con Jesús Gallardo por izquierda y con Richard Ledesma por derecha. Es una línea que da equilibrio, pero también te da salida por las bandas. En el medio campo voy a colocar a la que en mi opinión es la estrella Edson Álvarez, como un pivote único, siendo el sostén del equipo. Y como interiores voy a poner a Álvaro Fidalgo y a Luis Romo, 2 jugadores que pueden ayudarte en la transición, pero también pisar el área y generar mucho peligro. Ok, la verdad es que se ve que es un 11 bastante equilibrado y que justamente incorpora, ya lo tocaremos en unos momentos más, a un Alexis Vega que no se había considerado hasta el momento. Eso es correcto, Omar. Yo me voy a ir con Alexis Vega, con Normando González, la hormiga, porque creo que está en un gran momento, que le puede dar frescura. Y algo que le falta al equipo mexicano ahorita, ambición y chispa. Lo que Chicharito en 2010. Lo que Chicharito en 2010, es correcto. Y me voy a ir también para cerrar con Raúl Jiménez, que nos da experiencia, nos da tranquilidad. Creo que ha tenido un mejor desempeño en sus últimas temporadas, así es que este es mi 11 inicial. Definitivamente un 11 muy completo y que puede tener muchas variantes interesantes tanto en medio campo como a la ofensiva. Pues ahí está el 11 inicial de Sahara Mercado. Nos queda uno por despejar, así que en unos momentos lo descubriremos. Y regresamos con mucho más aquí en el 11 inicial. Y arrancamos con el perfil de los clasificados. Un espacio para conocer a las selecciones que ya tienen su boleto al Mundial 2026 y que llegan con los objetivos claros para la Copa del Mundo. Vamos a viajar hasta la tierra de los faraones. Tras perderse la última justa mundialista en el 2022, Egipto llega a su 4ª participación en la Copa del Mundo con la encomienda de dar un salto competitivo y superar la fase de grupos por primera vez en su historia. Se clasificó en las eliminatorias africanas ganando el grupo A con paso casi perfecto, 8 victorias y 2 empates. Están listos para asumir el rol de sorpresa en la edición mundialista. En cuanto a sus logros recientes, los últimos 5 años se han quedado a nada de ganar la Copa Africana de Naciones en 2021 cuando superaron la final en una dramática tanda de penales contra Senegal y en 2026 lograron el 4º lugar eliminando a la entonces campeona Costa de Marfil en cuartos de final. Hossam Hassan, estratega egipcio, asumió el banquillo en 2024 con el objetivo de llevarlos al Mundial, meta que consiguió sin complicaciones y ahora buscará trascender desde el banquillo como ya lo hizo vistiendo la camiseta de su selección. Es un plantel apuntalado por 2 estrellas ofensivas de la Premier League, como el faraón Mohamed Salah y el delantero del Manchester City, Omar Marmoush, además de la joven promesa Omar Mohamed Al-Hariri, considerado el prospecto más importante del fútbol egipcio. Tácticamente es un equipo muy versátil, capaz de adaptarse jugando con línea de 3 o línea de 4 en el fondo. La solidez defensiva y la presión constante al rival son su principal arma competitiva. Egipto llega con argumentos para competir y con la ilusión de escribir una página de oro en la historia de las Copas del Mundo. Ahora vámonos hasta Escocia, que regresa al escenario más grande del fútbol con la ilusión de hacer historia en la Copa del Mundo 2026, luego de que un proceso ha consolidado una generación competitiva. El ejército de Tartán firmó una eliminatoria sólida al quedarse con el primer lugar del Grupo C en la clasificación de la UEFA, superando a selecciones como Dinamarca, Grecia y Bielorrusia, para asegurar así su boleto al Mundial. El conjunto escocés vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, marcando así el regreso de una generación que ha venido creciendo en los últimos años. El equipo es dirigido por Steve Clarke, quien acumula ya 74 partidos al mando de la selección nacional, consolidando un proceso de larga duración. En su plantel destacan futbolistas de peso internacional como Scott McTominay y el capitán Andrew Robertson, líderes tanto en medio campo como en defensa y referentes del vestidor. En lo táctico, Escocia suele pararse con un sistema 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo y las transiciones rápidas al ataque. Escocia
Buscará así competir con orden y carácter para dejar huella en su esperado regreso al Mundial. Así se escribe el perfil de los clasificados, porque el camino rumbo al Mundial ya está en marcha. Seguimos con más aquí en el Once Inicial. Después de conocer a las selecciones que ya están clasificadas, regresamos ahora a esta dinámica donde nos vamos al 11 de junio del 2026 para imaginar el 11 ideal de México en la inauguración del Mundial. Ya escuchamos distintas propuestas, cada una con una idea clara de juego. Y ahora llegamos al cierre de esta dinámica con Omar, también que tiene su alineación y su lectura de partido para este día. A ver, ahora sí, mi querido Omar, ¿cómo va a jugar México de acuerdo a tus ideales? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Supongamos que ya es 11 de junio, el día de mañana ya tenemos que estar justo en la cancha del Estadio Azteca, entendiendo que es un rival físico y que es un rival que te va a imponer mucho por condiciones rocosas, que va a ser un partido de mucho contacto. Me parece que tener el control en el medio campo es fundamental. Por eso planeo un 4-2-3-1. Es decir, vamos a tener un muy buen bloque bajo, encabezado por una defensa que ya hemos dicho con Richard Ledesma, César Montes, Raúl El Tarra Rangel, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. Sin embargo, aquí viene un cambio que puede beneficiar mucho el tema de la base, y es decir, el medio campo con Edson Álvarez y Luis Romo, para tener a dos hombres que puedan pelear muy bien por la recuperación del balón, pero que también tienen la capacidad para distribuir y para asociarse justamente con los hombres del siguiente nivel: Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones. Hombres que saben muy bien con el balón, que tienen muy buen trato del mismo. El caso de Roberto Alvarado, que puede hacer muy bien las cosas por derecha, y el caso de Julián Quiñones, que es un muy buen extremo. Y el caso de Raúl Jiménez, que también nos va a aportar muchísimo al ataque y que justamente va a ser la conexión con toda esta formación, que puede tener muchas variantes, que puede ser un 3-4-2-1, se puede modificar, pero que básicamente sería este dibujo táctico. Mi querido Omar, sin duda alguna, creo que los cuatro hemos tenido opiniones, algunas cosas similares, otras cosas muy diferentes, pero compartimos la misma afición por la selección mexicana y de verdad esperamos que tengan muy buenos resultados en esta justa mundialista. Y ahora sí, para ir cerrando el programa, llegamos a la sección Cara a Cara, donde confrontamos lo mejor del deporte. Y hoy es un enfrentamiento con mucha polémica. La portería del Tri se define con números, y es que el Tala Rangel contra Guillermo Ochoa es una de las discusiones más calientes del momento. Dos estilos, dos perfiles y un solo lugar. Arrancamos con el físico. Tala Rangel, 25 años, 1,90 metros de estatura, un portero dominante por arriba, con gran juego de pies y seguro en el mano a mano. Del otro lado está Guillermo Ochoa, 40 años, 1,85 metros de estatura, mucha mayor experiencia y con calidad probada bajo los tres palos. Sus números en Liga MX con Chivas: Rangel tiene 79 partidos jugados y 29 porterías en cero. En la temporada 2025-2026 ha recibido 26 goles, suma 9 porterías en cero y presume casi 70% de atajadas en el último año. Ahora, Ochoa tiene más de 700 partidos en su haber, 178 porterías en cero, y ha sido titular en los últimos 2 mundiales con México. Esto sin contar su paso por varias ligas europeas como la Serie A y la Ligue 1 de Francia. Y ojo, también su experiencia pesa, liguillas y finales defendiendo el arco tricolor. En selección, Rangel ya suma llamados y partidos oficiales con minutos recientes y confianza del cuerpo técnico. 9 partidos donde ha dejado su portería en cero antes justo de esta fecha FIFA, en 6 ocasiones siendo titular los 2 más recientes duelos del Tri frente a Panamá y frente a Bolivia. Insistimos, antes de una fecha FIFA contra Portugal y contra Bélgica. Ochoa, por su parte, tiene más convocatorias acumuladas y roce internacional. En torneo como Copas del Mundo y Copas América, Copas Oro. En sus palmarés ya tiene 5 Copas Oro y una medalla de bronce olímpica. Mayor experiencia en el arco tricolor, sin duda alguna. Entonces, los números dicen, Rangel se traduce en un mejor momento y proyección de talento indudable, mientras que Ochoa es sinónimo de experiencia en el arco tricolor. Veremos cuál será la decisión de Javier Aguirre. Mientras tanto, usted saque sus conclusiones en casa y nos vemos en el siguiente Cara a Cara.
Y así de rápido llegamos al final de esta edición especial, donde analizamos todos los pormenores de la selección mexicana. Recuerden que usted tiene una cita con nosotros la siguiente semana aquí a partir de las 9 de la noche. Yo soy Sahara Mercado. Yo soy Omar Guerrero. Y esto fue El Once Inicial.